Bueno, pues muy buenas noches. Aquí estaríamos aquí en la tercera sesión, bueno, en la tercera videoconferencia. A final de cuentas, aquí ya llevamos un poco avanzado con respecto a al contenido temático de la unidad de aprendizaje. Ya estaríamos prácticamente en la unidad que estaremos hablando de la elección y los lineamientos del diseño de la investigación. Ya vimos de manera general pues, los conceptos básicos de la investigación, las delimitaciones, la estructura de un anteproyecto de investigación. Comentaba yo desde las sesiones anteriores que a mí me gustaría mucho que buscáramos o que buscáramos continuar con la vinculación que existe entre la investigación científica y el desarrollo y la solución que le podemos dar a las problemáticas eh, pues, diarias o cotidianas que encontramos, porque considero o consideramos que es la mejor manera de poder hacer la vinculación y entender. Pudiéramos entender que ahorita si estuviéramos hablando de una problemática normal o regular, es, en un primer momento, pues entendí el contexto. Se me presentó una situación, estoy identificando que es un problema y estoy tomando una decisión de afrontar ese problema y buscar una decisión. En este momento lo que vamos a ver, o en este momento lo que vamos a ver es de qué manera le vamos a entrar o de qué manera vamos a afrontar ese problema y buscar, o sea, decidir los mejores métodos, las mejores técnicas y la forma de afrontar esa problemática, si lo queremos ver, les digo, con un símil de cualquier problemática normal. Obviamente, si nos remitimos directamente al conocimiento científico, a la investigación jurídica, a la metodología de investigación jurídica, pues estaremos hablando, por supuesto, del diseño de la investigación. ¿En qué consiste esta unidad? Particularmente habla de 6 subtemas. Estamos hablando del diseño de la investigación, la importancia del enfoque de la investigación, los diversos tipos diversos enfoques, perdón, que hablamos de cuantitativo, cualitativo y mixto. Lo vamos a definir así rápidamente. El siguiente punto sería las conclusiones generales de la investigación. Ya estamos hablando de una etapa mucho más madura de la investigación, por supuesto. La normalización y la sistematización de la información. Y al final de cuentas, y al final vamos a hablar de un subtema que se vuelve, por supuesto, muy formal y particular, por supuesto, de la investigación jurídica, de la metodología de la investigación y particularmente en nuestro esquema de la metodología de investigación científica jurídica. Les compartimos 2 documentos o se subieron al área de materiales de apoyo 2 documentos. Esta, que son una pequeña presentación de unas 6, 7 diapositivas de los puntos de esta unidad. De igual manera, se les compartió un documento un poco más amplio que se llama Criterios Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de ciencias jurídicas, tiene un centro de investigación, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ellos marcan unos lineamientos para la elaboración de documentos científicos. Prácticamente todas las facultades de Derecho, no solo de nuestro país, sino de prácticamente toda Latinoamérica e Hispanoamérica, nos apegamos a estos criterios editoriales para generar documentos científicos. Hablemos de tesis, hablemos de artículos científicos, hablemos de documentos de divulgación, hablemos de cualquier cantidad de información que ustedes puedan imaginarse desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, se utilizan estos criterios. Hay ciertas modalidades que lo vamos a ver en su momento, pero nuestra área prácticamente es la más utilizada, estos criterios. Y nos hablan desde lo básico hasta lo complejo. Me refiero a lo básico de qué márgenes tiene que tener un documento. Es prácticamente una rúbrica o un manual o un procedimiento o un esquema particular de tiene que tener estos márgenes. Los títulos tienen que ir de esta manera. Tiene que ser este tipo de letra, con este interlineado, tiene que ser espacio 1.5, o sea, Arial 12, 1.5, márgenes normales a 5 centímetros, pero ya nos vamos metiendo en temas más específicos, como el cómo hacer una cita, hacer una referencia y una nota al pie de página. Pero ahorita que lleguemos a ese último subtema, lo veríamos. Ahorita en esta presentación que les tengo compartidas, vamos a ver rápidamente del 1 al 5, y ya nos pasaríamos al otro documento en PDF para ver rápido. Vamos a hacer un repaso rápido y un análisis rápido del documento, de las primeras páginas del documento en PDF, de ese otro documento, para que veamos y entendamos que ahí vienen las reglas generales y cómo podemos hacer referencias. ¿Cuál es la importancia de hacer referencias a obras anteriores? Se entiende que el conocimiento científico tiene que ser un conocimiento inédito.
pero ese conocimiento inédito tiene que estar basado en algo que se le llama el estado del arte o las investigaciones previas. A lo mejor alguno de ustedes dirá, oye, pero cuando hay un tema totalmente novedoso, siempre los temas totalmente novedosos, sí, había dicho, ya identificamos el problema, entramos en la delimitación del mismo, pero ahorita que vamos hablando del diseño y la investigación, ya en el diseño estaríamos hablando de cómo vamos a afrontar esa problemática. Obviamente en un primer momento no es, frontalmente la voy a abordar, no. Es cómo analizo, cómo estudio esa problemática para buscar una mejor solución. De eso se trata. Y cuando hablamos, por supuesto, de un diseño de investigación, pues estamos hablando se le conoce como si fuera un plan global, un plan integral, que busca dar respuesta de manera clara y precisa a las preguntas. Si recuerdan en la última plática que tuvimos y en las lecturas que les acompañamos ahí, habla de preguntas de investigación. Y ya les había dicho yo que eso es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Qué es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué? Las preguntas básicas que nos haríamos cualquiera nosotros para ver, a ver, ¿por qué me caí? ¿Por qué mi hijo está sacando bajas calificaciones? No sé, ¿por qué se está violando recurrentemente los derechos humanos en los retenes del alcoholímetro, en los fines de semana en la ciudad de Los Mochis? Por ponerles un ejemplo de un tema a delimitar, a estudiar o a analizar. Digo, desde básicos, complejos, obviamente aquí estamos en metodología de investigación jurídica, ya sería irnos llevando un poco a la a la sustancia de nuestra profesión que estamos estudiando. Alguno de ustedes por ahí me comentó que si en el pequeño ensayo que pedían las actividades podía tomar cualquier tema. Recordemos que esta materia es el cómo hacer las cosas. Desde esta materia tenemos que entender o estructurar el cómo vamos a analizar, cómo vamos a estudiar un problema. El problema lo pueden ustedes definir en la temática que ustedes gusten. Puede ser un tema de cualquier rama del derecho, no hay ningún problema, siempre y cuando nos apeguemos a la estructura de cómo se está buscando, de cómo se está planteando para que la investigación sea más efectiva y tener los mejores resultados posibles y por supuesto más eficiente al momento de desarrollar la misma. Les decía, diseño de investigación es un plan global que busca resultados de manera clara y precisa las preguntas de investigación y por supuesto a estimar o a desestimar la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la posible solución. Decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? Se me ponchó la llanta. Una hipótesis es que agarré un clavo porque pasé por una terracería y vi una poca de basura. O sea, es que cayó un hoyo y se ha de haber hecho voló la llanta y a lo mejor porosa, o ya tengo más de cierta cantidad de tiempo con la llanta y a lo mejor se va a hacer porosa. Estamos hablando de 3 hipótesis distintas del por qué tengo en este momento ponchado el carro. Obviamente les digo, si lo vinculas con temas jurídicos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la Corte de nuestro país últimamente ha estado dando resoluciones con respecto a determinar si los actos de investigación del Ministerio Público deben de continuar de carácter privado o se deben de ser públicos? ¿Hasta dónde una persona que está en carácter de investigado tiene el derecho de tener acceso a los indicios que se están desarrollando en la carpeta de investigación? O sea, depende del tema que ustedes estén analizando, es hasta dónde y de qué manera lo vamos a afrontar, ¿no? Y luego les comento aquí, básicamente yo regularmente resalto cuando les mando diapositivas en negrita o en cursiva las palabras que yo identifico claves para que centremos en nuestra atención en ellas, por supuesto. Y obviamente desde el diseño de investigación, ¿qué es lo que estipula? Pues una estructura fundamental, o sea, los pasos a seguir y el enfoque que se va a utilizar, los instrumentos a aplicar. ¿A qué me refiero? A ver, ¿cómo voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener un enfoque un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto. ¿Qué es lo que voy a utilizar? El método histórico, el método dialéctico, el método inductivo, el método deductivo. ¿Qué técnicas voy a utilizar? Bueno, voy a hacer fichas de notas bibliográficas de los productos que vaya utilizando, voy sacando los extractos de definiciones, de conceptos, o en su defecto, voy haciendo levantamientos o voy haciendo entrevistas, voy a levantar encuestas, o sea, pero esta parte no es en el qué es lo que hago, sino es qué es lo que proyecto hacer
obtener la información que yo requiero para dar una solución a mi problema. Les voy a poner un ejemplo. Tema de tesis de doctorado. El cumplimiento o el incumplimiento de los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en las audiencias que se realizan en la zona norte de nuestro país en el Foro Común. Miren ustedes, oye, pero está muy largo ese tema para trabalenguas. ¿Qué es lo que se hace? Se delimita y se hace un diseño de investigación. ¿Sabes qué? Voy a utilizar una metodología mixta, cualitativo y cuantitativo. Voy a elaborar un instrumento tipo cuestionario donde voy a hacer una valoración del cumplimiento de los principios y voy a hacer una doble valoración, una numérica desde el punto de vista cuantitativo y una de observaciones desde el punto de vista cualitativo para tratar de dar una explicación del por qué se cumplen o no se cumplen o en qué medida se cumplen esos principios. Mediación, inmediatez, los principios de debido proceso, tutela judicial efectiva, todos los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales que ya conocemos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ahorita estamos en qué es lo que voy a hacer para dar una mejor respuesta o resultado o llegar a buen puerto mi investigación. En un segundo momento estaremos hablando de la importancia del enfoque de la investigación. ¿Cómo vamos a determinar esto? ¿O cómo vamos a ver? Vamos a decir, bueno, ya tengo un tema delimitado, con delimitación temporal, delimitación espacial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde mi diseño de investigación, voy a ver qué enfoque le doy a mi investigación. ¿A qué me refiero con el enfoque? ¿Cuál es la vertiente o de qué manera voy a analizarlo? Siempre todos tenemos una carga subjetiva y datos o elementos que luego vertimos en la investigación. Por ejemplo, no, pues yo tengo cierta ascendencia o cierto acercamiento o la posibilidad de tener el acercamiento con ciertos conocimientos o se me facilita más esta área. Oye, ¿sabes qué? Se me facilita a lo mejor elaborar un instrumento o ir a hacer el levantamiento de una encuesta. O ¿sabes qué? Se me facilita sistematizar la información desde el punto de vista del método histórico. Voy a hacer una revisión o desde el punto de vista comparativo. Entonces, es que voy a ver, por decir algo, voy a investigar o voy a investigar la viabilidad en los estados de Latinoamérica, en los estados-naciones de Latinoamérica, de que exista, como en la mayor parte de Europa, que la facultad de hacer investigación ya no recaiga en un ente autónomo como la Fiscalía, sino que existen jueces instructores. ¿Qué son los jueces instructores? Son jueces que investigan. En la mayoría de los estados los estados-naciones de Europa, no hay sí hay una figura de fiscal o de ministerio público que es el que acusa, pero él no investiga. El que investiga, hay un juez que se le llama juez instructor, que es el que se dedica ¿a qué? A determinar los actos de investigación para poder integrar la carpeta y después pasársela al Ministerio Público, que termina siendo solo un abogado del pueblo y es el que hace la acusación en contra de una persona. Por ponerles un tema, les digo, un poco más complejo desde el punto de vista penal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Oye, ok, a ver, ¿fuera viable o no fuera viable en Latinoamérica? Podemos utilizar el método comparativo para analizar el marco jurídico de X estados, naciones de Latinoamérica para ver, a ver, en Chile cómo está, en Argentina cómo está, en Brasil cómo está, versus en comparativo de México. Pero aquí la importancia del enfoque es, el enfoque tiene varias vertientes. Podemos determinar o debemos decidir, obviamente después de haber delimitado el objeto de estudio, el marco teórico, y estar listos para arrancar es qué enfoque le voy a dar. Voy a hacer, como les digo, voy a utilizar qué método, qué técnica. Hacer una investigación utilizando el método inductivo o el método deductivo. Voy a partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y el otro momento y el otro tema es cuál es el estilo que voy a utilizar. Bueno, también es parte del enfoque. Si va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Y aquí pasaríamos al siguiente momento. Cuando hablamos aquí están diversos enfoques, cuando hablamos del cuantitativo. El cuantitativo, la misma palabra lo dice, estamos hablando de números. Voy a decir, a ver, ¿qué tanta reincidencia hay en esta conducta? Bueno, pues del 100% de los casos judicializados, porque a lo mejor voy a ver la incidencia delictiva
en la ciudad, en el municipio de Ahome, o la incidencia delictiva en el estado de Sinaloa. Y puedo hacer una estructura, una investigación de, bueno, del 100% de delitos que se cometen, tanto por ciento son homicidios dolosos, tanto por ciento son homicidios culposos, tanto por ciento son robo a casa de habitación, tanto por ciento son robo vehículo, tanto por ciento es violencia familiar, tanto por ciento son violaciones o intentos de violaciones. Estamos hablando de números, de cantidades, y de esa manera, y con esos datos, vamos a poder inferir cuál es la conducta que más se realiza. Ese es un primer enfoque, los números, los datos duros. Y esos datos los podemos obtener de diferentes formas. Yéndonos a fuentes institucionales, a lo mejor desde la página de la Fiscalía del Estado, vamos a sacar por lo menos el dato institucional de ver, a ver, cuántos homicidios o cuántos homicidios están denunciados. No, pues N cantidad de homicidios están denunciados. ¿Cuántos homicidios se han judicializado? ¿Cuántos han tenido una sentencia condenatoria? ¿Cuántos han tenido una sentencia absolutoria? Ese tipo de datos, sin llegar en los porqués se realizan, única y exclusivamente estamos hablando de los datos duros, de los números. Mucho de este trabajo lo encontramos, un ejemplo, en el INEGI, en el INE, los encontramos en los cinturones de alta marginación, o sea, en los datos de Coneval. O sea, hay muchas instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que hacen investigaciones cuantitativas, o sea, numéricas. Vemos el otro enfoque, que es el enfoque cualitativo. ¿Qué es lo que se va a analizar en este enfoque? Vamos a analizar las causas y los efectos de las conductas que se realizan. Una situación es que tú digas, bueno, se cometieron, por decir, en lo que va del año, se han cometido 40 violaciones. Ese es el dato duro. La investigación cuantitativa te puede llevar a ese dato, pero la cualitativa, en todo caso, te diría, a ver, ¿cuál es el perfil de los individuos que han cometido este delito? O cuál es el perfil de las víctimas. O sea, los elementos, las cualidades o los factores que convergen alrededor de estas situaciones o de esas problemáticas que se presentan. Si lo vinculamos con un problema personal, bueno, mi hijo está reprobando. A ver, sé que está reprobando. ¿Cómo sé que está reprobando? Si lo veríamos desde un enfoque cuantitativo. Pues es que aquí lleva 6 materias y tiene una con 8, una con 9, una con 6 y 3 con 5. Ahí está el enfoque cuantitativo, básico, las cantidades. Tiene reprobadas 3 materias de 6. Si nos vamos al cualitativo, necesitaríamos analizar, a ver, qué es lo que le está pasando con el individuo, qué es lo que está pasando con mi hijo, en qué situación está. A lo mejor está pasando por una situación de desintegración familiar, a lo mejor está pasando por una situación de que falleció un familiar cercano, a lo mejor está pasando por una situación que desafortunadamente sus compañeros de clase le están haciendo bullying, o que llegó un nuevo maestro, o que hay mucho ausentismo del maestro que está. Las cualidades, los elementos que pueden dar una justificación o que pueden dar una respuesta a ese problema que se nos está presentando. Y el tercer enfoque, por supuesto, estamos hablando de un enfoque mixto, que regularmente la mayoría de las investigaciones que se hacen desde el punto de vista científico-social llevan un enfoque mixto, porque hacemos un análisis numérico, pero también hacemos un análisis de los elementos que convergen en la culminación o en los diferentes segmentos numéricos o porcentuales de tal o cual problema. Les decía ahorita, a ver, un ejemplo, haciendo una vinculación así rápida. Bueno, pues mi hijo tiene reprobado educación física. ¿Ok? Tiene reprobado educación física, pero vamos a los elementos cualitativos. Desafortunadamente en mi casa hay situaciones, o si ya no quieres particularizar, si estás analizando a un tercer sujeto, es que en el entorno familiar de este niño, de este menor de edad o de este educando, se le hemos detectado que se está durmiendo el niño, que no tiene energía, que no tiene esto. Lo pasamos o lo vinculamos con el trabajador social o con el psicólogo de la escuela y encontramos un grado de desnutrición, quiere decir que el niño no está llegando desayunado a la escuela, y a lo mejor esa situación es lo que le está causando realmente tener esa problemática o esos resultados.
En el enfoque jurídico es lo mismo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Hay más desigualdad social, hay más desempleo, a lo mejor la desintegración de un grupo criminal, creo que a lo mejor los subgrupos criminales que había, como ya no tienen un medio de ingreso directo, que sería su actividad primaria, a lo mejor esos subgrupos o subcélulas se están dedicando ahora porque necesitan obtener recursos a robo de vehículos, a asalto a mano armada, a secuestros, a otro tipo de delincuencia. Esos los elementos, o sea, analizas las cantidades, analizas los elementos o los porqués de que se estén cometiendo o que estemos, pues sí, que se estén dando esas conductas y en la vinculación de las dos, de los números y las cualidades o los elementos del por qué y cuáles son las consecuencias que están teniendo, damos una posible solución o una conclusión a la problemática. Eso sería el enfoque mixto, cuando conjugamos las dos posibilidades, pues los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. En un siguiente momento estaríamos hablando de las conclusiones generales de la investigación. Aquí es, cuando iniciamos la conversación dijimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ya identificamos que hay un problema, delimitamos el problema, ya tenemos incluso una hipótesis del por qué o el por qué se puede presentar este problema. En los 3 puntos anteriores dijimos, ok, vamos a utilizar o determinar una estrategia del cómo le vamos a entrar, cómo vamos a realizar la investigación. Ok, con el enfoque cualitativo, con el enfoque cuantitativo, qué es lo que hicimos. Hicimos encuestas, hicimos revisiones históricas, hicimos revisiones bibliográficas, hicimos comparativos con otros países. Lo que ustedes, a fin de cuentas, ustedes van a determinar como investigadores o como elaboradores o como autores de un documento, el cómo le voy a entrar al tema. Por ejemplo, la persona que me mandó un mensaje me decía, maestro, ¿puedo utilizar, no sé, el tema del divorcio? Ok, está bien, pero tienes que hacer una delimitación del tema. A lo mejor la incidencia de divorcios en el estado de Sinaloa en el año 2018. A lo mejor te metes a la estadística y ahí te va a aparecer. Si te quedas única y exclusivamente en los números, es un enfoque cuantitativo. Si ves las condiciones o las características o las situaciones que se han presentado o que más se presentan como causales, aunque ya no existan causales, hay un expediente donde ellos determinan que, pues yo me quiero separar porque me separo, ¿ok? Pero siempre hay comentarios, siempre hay incidencias o entrevistas que se realizan para buscar identificar el por qué se están dando esas situaciones. Entonces, ya desarrollamos la investigación prácticamente y aplicamos técnicas y métodos, depende del enfoque que determinamos hacer, cualitativo, cuantitativo, mixto. Si lo hicimos inductivo o deductivo. Ya en este momento es, bueno, después de hacer la investigación, ¿a qué voy a llegar? A las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Son los elementos que identificamos y que nos vienen de resultados. Son los resultados las conclusiones. Vamos a decir, ok, bueno, la incidencia de divorcios en el estado de Sinaloa es esta incidencia, tal porcentaje o tal número. Y de ese tal número, de esos 3,000 divorcios que se dieron el año 2019 o que se han dado el año 2019, 823 han sido por esto, 522 por esto, estos por esto, estos por esto, estos por esto. Y ahí es donde se van a empezar a desarrollar las conclusiones. Y aquí trae unos tips básicos, el propio documento que les había compartido yo también, el original en PDF, que es un libro completo de metodología, y aquí hicimos un extracto de los lineamientos básicos. Y los vamos a enumerar rápido. El primer lineamiento básico es que en las conclusiones tienen que venir, por supuesto, los resultados obtenidos. En el segundo punto, vemos que existe la recomendación de no incluir información que no se haya vertido en la investigación. A veces los investigadores cometemos el error de que tenemos información previa. Es que yo sé que pasa esto. Y esa es la carga subjetiva de cada uno de nosotros. Pero no lo podemos plantear en un trabajo de investigación o unas conclusiones de un trabajo de investigación si no lo tocamos en la investigación como tal. Oye, yo sé que muchos divorcios se dan por desintegración familiar. Bueno, por desintegración familiar no, por la causa que ustedes quieran.
Si en su investigación no les dio como resultado que que eso es una situación que se presenta o una causa social del divorcio, aunque ustedes lo sepan o conozcan, que un familiar, que un amigo, que un pariente, lo que sea, tenemos que ser objetivos. Necesitamos plasmar en las conclusiones los datos, únicamente los datos que nos arroja la investigación, porque es lo que vamos a poder sustentar como conocimiento científico. Otra cosa no vamos a poder hacerlo. El tercer punto, señalar cada una de de los puntos mediante números o guiones. ¿A qué se refiere con esto? Es forma, si ustedes quieren, pero es ser muy muy preciso. Un ejemplo. Lo que se recomienda, que el reglamento se hace en las conclusiones es, conclusiones, primera, esto, segunda, esto, o sea, ser puntuales y ser claros en ellas, por supuesto. Cuarto elemento, no existe un número determinado de conclusiones, pero se recomienda que en las conclusiones determinemos nosotros, que eso es algo que nosotros vamos a hacer, es, bueno, de mi investigación, yo quiero resaltar 3 puntos, los principales. Hay que enfocarnos en los puntos principales en las conclusiones. ¿Por qué? Porque un elemento después de las conclusiones son las recomendaciones. Y las recomendaciones tienen que estar vinculadas a las conclusiones. Y por supuesto, las conclusiones tienen que estar vinculadas con los objetivos generales y específicos y con la hipótesis. Todo es un trabajo estructurado. Desde el desarrollo o la estructura metodológica o desde la identificación del problema y la delimitación que le demos desde ahí va marcando la pauta de en qué estructura, cuál van a ser mis objetivos, el objetivo general, mis objetivos específicos, mi hipótesis principal, mis hipótesis secundarias. Acá, en las conclusiones, es igual, vamos a partir de lo principal de nuestra investigación. ¿Cuál es la principal conclusión que encontramos? De esa misma manera va a estar íntimamente relacionado ¿con qué? Con las hipótesis y con los objetivos iniciales de la investigación del problema. ¿De acuerdo? El quinto punto. Las conclusiones no son resúmenes del capítulo, sino es los hallazgos que encontramos. Puede ser una conclusión y con esa conclusión ser suficiente. No tenemos que hacer hojas y hojas y hojas y hojas de conclusiones, no. Hay que ser concisos, precisos, directos. Algún maestro de metodología realmente, que me tocó que me impartiera clases, decía conciso, preciso y conceso. La verdad es que conciso, preciso y directo. ¿Y a qué se refiere con esto? Hay que plasmar entendiblemente lo que tuvimos como resultado de la investigación. El sexto punto, lo que les comentaba ahorita, deben estar resaltados los objetivos alcanzados y los aportes logrados. O sea, logramos identificar y correlacionar, si seguimos hablando del divorcio, si ustedes quieren, es las causas del divorcio o la cantidad de divorcios, la mayor cantidad de divorcios que se dieron con estos segmentos de parejas en estas edades, o cuántos divorcios se desarrollaron en los primeros 5 años del matrimonio, que es cuando regularmente más divorcios se dan. Y esto es estadística, pero una cosa es saber en qué etapa se dan más divorcios y otra cosa es saber el por qué se dan más divorcios. Y es los hallazgos principales, plasmarlos aquí. El siguiente punto. Señalar los vacíos que determina la investigación. Uno en las conclusiones puede decir, faltó desarrollar esto. O sería muy interesante en una siguiente investigación desarrollar esto, que eso va a estar vinculado en las conclusiones, perdón, en las recomendaciones que ustedes hagan. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, bueno, hay una vinculación o una posible vinculación entre esto y esto, pero mi investigación solo tiene estos límites. Y para llegar a demostrar esto necesitamos retomar este enfoque o esta parte de la investigación. Y ustedes pueden partir de una investigación inicial para hacer una nueva propuesta de investigación. Esto regularmente se da más, por supuesto, a la gente que se dedica particularmente a investigar. Pero si ustedes se van a dedicar a litigar es lo mismo. Cuando ustedes están analizando su problema particular y lo están contrastando con la ley o lo están contrastando con la jurisprudencia, de ahí pueden devenir, o sea, pueden resultar para ustedes
la necesidad o el estado de necesidad de investigar otras cosas. A lo mejor, oye, no es suficiente con la legislación y la jurisprudencia nacional. Bueno, pues vayámonos a los tratados internacionales y vayámonos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si existe algún precedente que me sirva para traerlo y buscar darle una solución o un resultado a este problema, a este caso, a este litigio que se me está presentando. El siguiente momento. Como todo el trabajo, necesitamos que tener mucho cuidado en la forma, en cómo se presenta, cómo se redacta y por supuesto la ortografía. Tenemos un problema muy grande en México en temas de ortografía, siempre nos los han estado señalando los de otros países con un nivel educativo mayor o un poco mayor. Nosotros tenemos una gran deficiencia, un gran problema, no solo de ortografía, sino de gramática y de sintaxis. Probablemente nuestras redacciones son carentes de una estructura básica de un párrafo. Muchas veces redactamos en investigación y lo único que hacemos es que cantinfleamos o ponemos paja nada más para decir, es que el maestro me dijo que tenía que hacer un trabajo de 5 cuartillas, le voy a meter paja, voy a copiar y pegar y aunque no diga nada del párrafo, ahí lo meto. Particularmente en este tipo de elementos como las conclusiones tenemos que ser precisos, con una buena redacción entendible y por supuesto que no tenga errores básicos de ortografía, de sintaxis, y de estructura de las ideas principales, por favor. Y el último momento, cuando son investigaciones, aunque sean investigaciones muy grandes, se recomienda que no se exceda de 4 páginas las conclusiones. Yo he visto investigaciones que tienen 20 conclusiones, pero regularmente una conclusión es un párrafo nada más. Pero esa es una última recomendación para tipos de investigaciones mucho más profundas o mucho más amplias. Una tesis de maestría, una tesis de doctorado, una investigación o el resultado de una investigación o de un proyecto de investigación muy grande. Estaremos pasando al quinto punto, al quinto subtema de esta unidad, que se habla de la normalización y la sistematización de la información. Si no mal recuerdo con usted, yo ya había platicado particularmente del tema de la sistematización de la información. Esto es básico. Si nosotros logramos sistematizar la información que tenemos al alcance, vamos a tener un mejor resultado en qué? En ser más eficientes en nuestra investigación. Yo les había dicho, sea un problema básico, sea un problema complejo. Entre mayor tengamos desarrollada nuestra habilidad para sistematizar la información, más rápido vamos a poder encontrarle una solución. Incluso las personas que tienen mucha agilidad mental, que les dicen, muchas veces dicen, es que tal persona es muy ágil mentalmente para hacer ecuaciones, si ustedes quieren, sumas, restas, multiplicaciones. Y hay gente que lo que pasa es que sistematiza la información y a lo mejor puede volver la solución de ecuaciones mucho más sencillas o de cálculos o de especulaciones por agilidad mental, pero lo que está haciendo es que está sistematizando. Hay gentes que nos aprendimos, o hay personas o individuos que nos aprendimos, por ejemplo, las tablas de multiplicar de memoria. Ellos son ágiles mentales. ¿Qué es lo que hacen? Sistematizan, entienden, tienen una visión más amplia de la situación y buscan esquematizar, o sea, estructurar la información y buscar dar un resultado. Hay personas que dicen, bueno, no sé, les puedo poner un ejemplo, no sé, una multiplicación básica de, no sé, 432 por 95 o por 90. Hay gente que lo que hace es que redondea o esquematiza. Dice, bueno, si fuera por 100, estaremos hablando de 43,000. Y en el esquema de 2 menos los 400 de cada uno de ellos, estamos hablando de 964 menos, se lo resto a los 43,000 y ese va a ser el resultado. Sin tener que agarrarme 9 por esto, 9 por esto. Es un ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que tiene la capacidad o que ha desarrollado esa capacidad. Y eso muchas de las veces no es tanto ni siquiera de capacidad o agilidad mental, es de buscar estructurar y sistematizar la información para buscar darle un mejor resultado al problema. Muchas de las veces nos quedamos o somos muy cuadrados, como se dice, o somos muy cerrados a, no, es que el libro dice que tiene que ser A, B, C, D, E, F, G. Oye, espérate, hay algunos pasos que a lo mejor te los puedes brincar, o que a lo mejor los puedes dar otro enfoque, o que a lo mejor los puedes abordar de una manera distinta o diferente, si al final de cuentas logras tener el resultado. Obviamente, por ejemplo, en las ciencias jurídicas, cuando estamos hablando de debido proceso, hay pasos que no te puedes brincar. Pero si estamos hablando del esquema general de la información, hay pasos que tú puedes omitir
siempre y cuando no pierdas la eficiencia al momento de dar un resultado apegado a la realidad. Digo, para que no nos vayamos a decir, es que me brinqué este paso porque era más fácil. No, no estamos hablando de temas, de temas prácticos, jurídicos, a veces temas como el debido proceso, son temas de que se dice, no, es que se tienen que cumplir estos pasos, 1, 2, 3, y en ese orden se tienen que cumplir, porque si no, valga la redundancia, incumples en el debido proceso, y hay una afectación grave y puede haber una desestimación del caso, o se va a tener que reponer esa etapa del proceso. Entonces les digo, estamos hablando ahorita de manera genérica, ya cuando nos metemos a datos, a temas muy duros, ahí es donde ya no se puede hacer mucho. Y me refiero muy duro al tema penal porque en el tema penal todavía persiste el principio de estricto derecho. En muchas otras áreas jurídicas se habla de mayor protección, pero aquí todavía existe el tema de, sí, mayor protección, pero estricto derecho. Tienes que apegarte a un debido proceso. Si no te pegas a un debido proceso, así el juez ha interpretado, te vas a un tribunal de alzada y es, hey, te brincaste este paso. O no desahogaste de manera correcta estos medios probatorios y se tiene que reponer el proceso o incluso se puede llegar hasta desestimar según el caso concreto. Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿qué nos interesa? Ampliar nuestro rango de visión de las cosas y sistematizar rápido los elementos que se nos presentan para buscar dar una solución más eficaz y más eficiente. De eso se trata. Puede haber distintos caminos y necesitamos nosotros determinar o elegir cuál es el camino que va a ser más conveniente o prudente para nosotros, para ser más eficientes y eficaces para resolver ese problema. De eso se trata. Y por último estaríamos hablando de cómo citar y realizar referencias de información de los trabajos. En este caso de las referencias, tendríamos que trasladarnos directo al segundo documento que les había dicho yo, que son los criterios editoriales. Nada más aquí me gustaría puntualizar. ¿Por qué es importante en las investigaciones científicas hacer las referencias? Es muy importante porque regularmente nosotros nos apegamos a una línea o a una teoría dogmática. ¿A qué me refiero? A lo mejor hay distintas teorías, por ejemplo, está la funcional estructuralista, está la estructuralista, está la finalista. Hablando depende del área. ¿Pero a qué me refiero? A ver, según mi conocimiento previo que yo tenga, lo que yo haya vivido, mi carga subjetiva es el enfoque que yo le voy a dar a mi investigación, el tipo de hipótesis que voy a desarrollar, pero también es cómo va a afectar ese conocimiento previo a lo que yo voy a desarrollar y cuáles son las habilidades que yo tengo potencializadas según ese propio conocimiento previo. Entonces ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo trabajé previamente en tal cosa. Pues a mí se me facilita sistematizar o se me facilita leer. Se me facilita, o yo soy más de entender graficado o gráficamente. Bueno, voy a desarrollar mapas conceptuales, o voy a desarrollar mapas mentales, voy a desarrollar flujogramas para poder entender de una mejor manera la estructura. Eso lo determinado desde el punto de vista de las aptitudes y las actitudes de cada uno de los individuos que desarrollamos y que investigamos. Entonces, las citas como tal, regularmente partimos de un enfoque. Tal autor dice eso. Regularmente tenemos autores que son referentes. Fixamudio, Fixfierro, Pinavara, García Ramírez, Bitket, y hay cientos de autores. Y regularmente ellos son los que desarrollan ciertas tendencias o ciertos estudios. Obviamente vamos a encontrar autores mexicanos, vamos a encontrar autores extranjeros, pero nosotros regularmente por nuestra lógica o nuestro entendimiento o nuestro razonamiento nos apegamos más es que creo que esta problemática se presenta por aquí. Regularmente me apego a los autores que tienen ese tipo de conclusiones para yo buscar sustentar o ostentar mi investigación con esa línea. Hay dos posibilidades desde el punto de vista de las hipótesis. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo fortalecer mi hipótesis desde una línea de investigación o desde una perspectiva de investigación de autores que están de acuerdo, se pudiera decir, con mi perspectiva, o en su defecto, puedo hacer todo lo contrario. Puedo buscar desestimar desde autores que tengan otra visión. Y cuando no logre desestimar mi hipótesis, lo que voy a hacer es que la voy a terminar fortaleciendo. Es como cuando, si tú dices, oye, a ver, se me presentó un caso,
o tengo un testigo, voy a preparar un interrogatorio, un contrainterrogatorio. Muchas de las veces tú mismo en la preparación del interrogatorio, en el contrainterrogatorio es, a ver, voy a buscar todas las debilidades y hago un simulacro y le pego y digo a esto, y pongo escenarios y lo meto a presión. Y si me doy cuenta yo que después de todo lo que hice para buscar doblar, quebrar o hacer que esta persona se equivoque y no lo logro, entonces yo voy a tener certeza y certidumbre que esa persona está preparada. Y me refiero a preparada no en el mal sentido, sino en el buen sentido, porque no se me va a doblar, no se me va a quebrar, no me lo van a confundir cuando esté en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio. Por ponerles un ejemplo, pues en ese caso las hipótesis pasa lo mismo. Es bueno, yo mismo la golpeo, y cuando me doy cuenta que no puedo echarla abajo, yo digo, esta hipótesis es fuerte, no se le puede atacar. Yo ya la busqué para atacar por todas las vertientes posibles y no pude desestimarla. Digo, son dos estrategias o dos estilos distintos. Les decía el otro documento así nada más rápido. Van a encontrar, si ustedes ya lo tienen en su plataforma, no se lo voy a poner aquí porque es un poco amplio, pero a final de cuentas, las primeras 17 páginas del documento son las que nos interesan. La realidad es que las primeras 7 son forma totalmente. Es Arial, 12, interlineado 1 punto circo, márgenes así, los títulos van de esta manera, los subtítulos van de esta manera, no se deben de utilizar tanto cursivas más que en estos casos, tantas negritas más que en estos casos. Ahí viene toda la forma. Y de la página 7 en adelante es donde hay que leer un poco más pausado y más puntual. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo hacer las referencias o las notas a pie de página. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, yo puedo empezar y decir, no, bueno, pues el Ministerio Público en México tiene un desarrollo histórico partiendo desde la Constitución de 1854, y luego, y luego en la Constitución de 1917 se plasma de esta manera, como una fiscalía, así, y puedo hacer una referencia a lo mejor de Sergio García Ramírez, y puedo decir, como comenta el doctor Sergio García Ramírez, y hablo a lo mejor comillas, y hago una cita textual de él. Y al final de la cita textual hago una referencia a pie de página. En el procesador de texto, o sea, en el Word, regularmente es el que todos utilizamos, arriba le das tus referencias, nota al pie de página y te va a mandar abajo. Y ahí las páginas 7 en adelante viene cuáles son los elementos que debe contener. Regularmente la estructura básica es los datos del autor, empezando por apellido paterno, apellido materno, coma, nombre. Después, el nombre de la obra. El nombre de la obra regularmente va a ir en cursivas. Después, el país de publicación de la obra. Bueno, por ejemplo, México. Un ejemplo, García Ramírez Sergio, o García Ramírez, coma, Sergio, coma, el debido proceso en México, coma, México, coma, luego la editorial, Porrúa, coma, el año, 2015, coma, de qué página estamos sacando ese extracto textual que estamos insertando en nuestro texto de investigación. De la página 7 a la 14 van a encontrar cómo hacer referencia o citar cualquier tipo de documento. Hablemos de libros, hablemos de revistas, hablemos de páginas de internet, hablemos de páginas oficiales gubernamentales, hablamos de notas periodísticas, hablamos de jurisprudencia. Todos los elementos formales para hacer una referencia vienen en esas 7 páginas. Yo les recomiendo que las lean. Cuando ustedes entre más formal o más apegado a ciertos criterios, ustedes entregan un trabajo de investigación, mejor se van a ver como personas profesionales. ¿Y a qué me refiero con esto? En algunas ocasiones cometemos el error de, como hay muchas formas de citar o muchas formas de hacer referencia, les voy a poner un ejemplo. Está los criterios editoriales de sus menciones jurídicas de la UNAM, pero también está la forma APA, y también está la forma Harvard, y está la bostoniana, y está la mixta, y está... Hay N cantidad de estilos. En este caso, lo que les digo, nosotros regularmente nos apegamos más a este estilo de referencia y notas al pie. Pero ¿qué es lo importante en un trabajo? Que sea hegemónico. ¿Y a qué me refiero que sea hegemónico? Que si empiezo a utilizar un procedimiento, un método de citar, que todo mi trabajo venga citado de la misma manera. Oye, voy a utilizar APA. Ok, APA, ¿qué edición? La 6ª edición. A ver, la 6ª edición me dice que lo único que ocupo poner es dar la cita, abrir paréntesis y poner
Ramírez, 2015, cierro corchetes y se acabó. ¿Por qué? Porque es el estilo APA sexta edición. Para ponerles un ejemplo, lo que no quiero es enredarlos, pero lo que yo quiero que sepa, que sí entendamos es, si empezamos con una forma de hacer referencia y citar, todo el documento tiene que ser de la misma manera. Lo que nosotros le recomendamos es que nos apeguemos a estos criterios de citas y de referencias, porque es el que regularmente más se acepta y más se desarrolla en las investigaciones jurídicas. Esa es la recomendación. Hasta aquí particularmente sería mi participación. Me gustaría escucharlos y saber si tienen alguna duda, o sea, este momento no solo una duda de esta plática, sino de las actividades que han ido desarrollando. A final de cuentas ya vamos, con esto estaríamos, o en este fin de semana estaríamos prácticamente cerrando ya 3/4 partes del curso y me gustaría saber si tienen alguna duda. Quien se ha comunicado conmigo, discúlpenme si he tardado un poco en responder, pero cualquier cosa estoy a sus órdenes. Esta va a ser la última videoconferencia. Yo propuse 4, una por semana. Falta o sea, el una, siguiente pues. jueves faltaría una, el próximo jueves sería la última videoconferencia para tratar de puntualizar, culminar con cualquier duda que tuvieran y ya estaríamos nada más en condiciones de que culminaran las actividades y ese fin de semana se cierre, evaluarles y calificarles.